quería hablar sobre, bueno, primero dar las gracias a todos los miembros de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Ciencia de las Religiones. Me consta el entusiasmo con el que han realizado la organización de estas jornadas, el esfuerzo personal, el empeño, la ilusión y también el tiempo y el dinero que han invertido, incluso dinero personal, en que hoy estemos aquí, que se celebre este punto de encuentro que espero que también sea muy interesante. Yo voy a hablar de tecnología encantada y cementerios virtuales, sobre todo porque pienso que, bueno, a lo largo de la historia, sobre todo en la historia más reciente, ha surgido toda una línea de tecnología, por decirlo así, que ha tratado de captar la posibilidad de que nos podamos conectar o comunicar con nuestros difuntos, ¿no? Con nuestros seres queridos que ya han fallecido. Realmente la manera en la que la tecnología interviene en las creencias religiosas, por lo habitual, suele ser hasta cierto punto un tanto conflictiva, ¿no? Quiero arrancar con esta frase que me parece interesante de uno de los genios de la ciencia ficción contemporánea, Arthur C. Clarke. Él decía en la tercera ley del avance del conocimiento científico que toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, de tal manera que ya marcaba una especie de dicotomía o de tensión entre dos territorios, el territorio de la tecnología y el territorio de lo mágico, de lo maravilloso. En la medida en que vamos avanzando con la tecnología, vamos avanzando con la ciencia, poco a poco vamos dejando menos espacio para el pensamiento mágico, ¿no? Esto es una cuestión que directamente también ha estado actualmente dentro de lo que sería pues, la filosofía, la antropología y la historia contemporánea, la historia de las ideas, o la sociología también contemporánea. La ciencia y la tecnología parece que dialogan también o matizan determinados conceptos. Por ejemplo, estos tres me parecen fundamentales. La ciencia y la tecnología se han puesto muy en relación con ese proceso que se suele denominar también desde la sociología contemporánea como la secularización, el proceso de secularización, que vendría a ser algo así como el proceso de modernización que conlleva el desarrollo del positivismo, el desarrollo de la racionalización, el desarrollo de la burocracia, y todo esto va a hacer que se vaya marginando lo que sería lo maravilloso, lo sobrenatural, lo paranormal, cada vez va teniendo, digamos, menos cabida conforme avanza todo eso. Esa es una idea que, bueno, ya Max Weber empezó a formular y que se ha seguido manteniendo a lo largo de nuestros días, aunque ahora también está muy cuestionada y muy en revisión ese concepto de qué es lo secular, ¿no? De si realmente estamos en una auténtica era secular. Hay otro concepto que también se ha introducido dentro de las ciencias sociales, que es el concepto de lo encantado. Se empieza a hablar ahora de la Europa encantada, del conocimiento encantado, y que viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Nos empieza a hablar de lo que sería pues, lo maravilloso, lo extraordinario. Hay muchas historias que se están haciendo, por ejemplo, historias sociales de los fantasmas, historias que realizan desde lo monstruoso hasta los duendes, los hechizos, desde una perspectiva de historia de las ideas y de historia cultural, ¿no? Bueno, pues ciertamente también el avance de la ciencia y de la tecnología parece que va reduciendo todo ese encantamiento. De hecho, hay libros que también muy conocidos como La sociedad desencantada, ¿no? O El mundo desencantado. Y por último, también este avance de la ciencia y de la tecnología, sobre todo las últimas innovaciones, ha encontrado también un diálogo, también ha interpelado el concepto de qué es lo humano, cómo definimos lo humano. Y ahora, por ejemplo, en esa discusión nos encontramos con que unos dicen que las nuevas tecnologías de alguna manera nos inhumanizan, nos deshumanizan, y otros dicen que es todo lo contrario, que lo que ocurre es que vamos a una era poshumana, las tecnologías de alguna manera nos van a mejorar, o una idea también, o una era transhumana, ¿no? Por lo tanto, yo digo que, bueno, por lo menos en esos tres puntos parece que la tecnología de alguna manera nos está, como decía, interpelando, nos está obligando a redefinirnos y a cuestionar una serie de cuestiones, sobre todo en la cuestión que comentaba un poco de qué es esto de lo sobrenatural que nos lleva acompañando pues, desde el origen de nuestra especie. Sin embargo, cuando se establecen como esos dos bloques, que más o menos surgen a partir del siglo XVII, parece que hay como dos ámbitos que en un momento dado quieren darse la espalda, que sería el ámbito, muy genéricamente, vamos a decir así, la teología, y otro ámbito que es el de la ciencia. Parece que en un momento dado entienden que son como dos carriles que van en paralelo y que cada uno tiene sus propias formas de investigar y que no necesariamente tienen por qué coincidir, ¿no? Pero es cierto que esto que sería el camino de la ciencia pura, y el camino, vamos a decir así, más, yo digo muy genéricamente, de la especulación teológica, ¿no? De metafísica también, si se quiere, habilitó también una tercera vía que ahora se está poniendo muy en valor por muchos historiadores culturales, historiadores de las ideas, y es que es cierto que ya a partir del siglo XVIII surgió una teología o metafísica natural que puso en valor la ciencia como punto de encuentro
entre esos dos ámbitos, ¿no? Entendía que de alguna manera la ciencia podía ser fuente de religión. Los últimos descubrimientos científicos, conforme fue avanzando el siglo XVIII y el siglo XIX, descubrieron que había toda una realidad oculta, un enorme cúmulo de energías que siempre habían estado ahí, de realidades invisibles que tenían su propia dinámica, y eso empezó a pensar también que de alguna manera podíamos empezar a captar realidades invisibles, como puede ser, por ejemplo, la propia idea del alma, ¿no? Y similares, ¿no? Incluso también acceder a la naturaleza íntima de Dios. De tal manera que la labor científica se transfiguró también hasta cierto punto en una forma de hacer metafísica, y los científicos hasta cierto punto también se pudieron creer que eran una especie de teólogos, ¿no? Bueno, pues todo esto lo que comentaba es que ya no se trataba solamente de hacer una pura, digamos, reflexión filosófica sobre qué hay en el más allá, no se trataba simplemente de tener que acceder o asumir una especie de fe ciega, sino que de alguna manera esas realidades metafísicas se podían captar, se podían atrapar a través de la tecnología. Eso es un poco la idea de partida, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que hablemos, o lo que yo quiero hacer ahora es hablar un poco de esa especie de como de tecnología encantada. Bueno, todo esto, ¿en qué ha ido concluyendo? Bueno, pues ahora los estudios que comento han ido creando una sucesión, que se han ido clasificando como una sucesión de metafísicas o de teologías que tenían como principal ingrediente espiritualizar científicamente la materia. Conforme ha ido avanzando el conocimiento de la materia, de la naturaleza y su aspecto material, han ido surgiendo formas de reflexión metafísica que llegan hasta nuestros días, ¿no? La primera de ellas, por aquí tenéis un poco toda la corriente, voy a detenerme un poquito en cada uno de estos aspectos. La primera de ellas es cuando aparece, digamos, empieza a controlar la electricidad, todo el electromagnetismo. Hay una obra fundamental, que es esta de Teología de la Electricidad, de Ernst Benz, que se publica en el 89, la edición inglesa, y que aquí es donde él va a ir recopilando todo lo que son esos autores que van a ir reflexionando sobre el magnetismo, el galvanismo, el mesmerismo. Es decir, de alguna manera hay un grupo de investigadores, también de teólogos, de filósofos, que entienden que esto de la electricidad tiene un papel muy importante para dar explicaciones a las grandes cuestiones religiosas. De hecho, si en el Génesis nos aparece la idea de hágase la luz, ¿por qué no va a ser esa luz eléctrica? Y a partir de ahí tenemos ya todo un desarrollo donde podemos combinar la física con la metafísica y la reflexión teológica, ¿no? El hecho de que el fluido vital es tan perseguido por muchos filósofos, ¿por qué no va a ser la electricidad? Y surgen todos los experimentos de magnetismo y de galvanismo, ¿no? Una obra muy popular, conocida por todos, es Frankenstein, ¿no? La idea de que ese gran impulso eléctrico que además viene de los cielos es el que dota de vida a ese ser, ¿no? que al fin y al cabo es un ser inerte. Bueno, pues esa teología de la electricidad va avanzando con el paso del tiempo y se va a mantener hasta el siglo XIX, básicamente, pero también en el siglo XIX surge una nueva teología que es la teología del éter. El éter, en lo que son los debates, precisamente además de cómo se expande la luz, cómo se expande la luz en el debate, si es una onda, es una partícula, una de las teorías explicativas que se trata de imponer es la idea de que existe como una especie de fluido que lo abarca todo, que llena el vacío, que tiene propiedades mecánicas y que por lo tanto el vacío realmente no está vacío. Y es por ahí por donde se expande la luz y permite que pueda manifestarse como una onda. Bueno, pues esa física del éter generó también una teología, una metafísica del éter. Esa metafísica fue asumida por muchos físicos y químicos muy idealistas, ¿no? Que, como digo, no querían renunciar o no querían tener una visión demasiado materialista del cosmos, sino que todavía apelaban a que realmente se podía idealizar de alguna manera la materia. Por supuesto, también hubo muchos investigadores psíquicos. Por investigadores psíquicos me refiero a aquellos que en aquel momento investigaban el espiritismo. Muchos de ellos eran también físicos, incluso premios Nobel, como William Crookes, que es uno de los descubridores de los rayos catódicos. Dedica gran parte de su vida a investigar las sesiones mediúnicas. Y luego también tenemos también teósofos y espiritistas que hablan, por ejemplo, del cuerpo etérico, que es un concepto que hoy en día también existe mucho, ¿no? La idea del viaje astral, el cuerpo etérico, se sigue manejando. Aquí tenéis, por ejemplo, una imagen extraída de un libro que se llama Química Oculta, que es de Daniel San y de Peter, que son dentro de lo que es la corriente teosófica, y que ellos hablan precisamente de cómo ese éter, de alguna manera, estaría impregnado o impregnaría la materia, hablan de una especie de química etérica, y que ellos tratan de trasladar a todo lo que serían las capacidades extraordinarias que tiene el ser humano y que le permiten, no solamente como vivo, como ser vivo, sino cuando está muerto,
pues fluir y mantenerse en el espacio, ¿no? Bueno, finalmente, ¿en qué punto estamos hoy? Bueno, pues hoy también toda la teoría del éter cae en crisis cuando ya se impone el relativismo, la teoría de la relatividad, y se impone también la física cuántica, ¿no? Lo que son los dos pilares de la física moderna. Esa crisis del éter no impide que haya algunas personas, algunos autores como Oliver Lodge, que es un físico muy reconocido de la época, que hasta bien entrado los años 30 y 40 sigue defendiendo la idea del éter, y él además es un investigador también psíquico. Pero lo que va a triunfar es sobre todo el tema cuántico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la física cuántica y la física relativista. Eso es en lo que estamos hoy en día. Gran parte del movimiento de la nueva era, genéricamente hablando, se nutre de conceptos extraídos de manera muy genérica, y a veces también no demasiado acertada, en la mayoría de los casos, de todo lo que es la física cuántica contemporánea. Voy a poner dos ejemplos, creo que son bastante conocidos. Bueno, uno de ellos sí que es muy conocido. El Toda de la física es una obra de los años 70 que lo que trató es precisamente de reconciliar todo el pensamiento oriental con los conceptos de la física moderna, ¿no? Pues cuestiones como, por ejemplo, el yin y el yang, tiene que ver mucho con la polaridad de las masas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto no es solamente, digamos, exclusivo de los años 70 y de la nueva era. Esta obra que tenéis aquí a la derecha, La Trinidad y Un mundo entrelazado, es una obra publicada por una editorial católica, y lo que ha hecho ha sido reunir a un grupo de teólogos y de físicos para tratar de explicar la Trinidad desde el punto de vista de la física cuántica. Hay una serie de conceptos dentro de la física cuántica, como es el entrelazamiento cuántico, que son unas características o propiedades que tiene la materia verdaderamente muy chocantes para lo que es nuestro conocimiento intuitivo. El hecho de que, por ejemplo, tú tienes dos partículas subatómicas que pertenecen al mismo sistema, tú las separas, digamos que tú tienes una aquí en la Tierra, otra la tienes en la Luna, cambias el estado de la partícula que tienes en la Tierra y automáticamente cambia el estado de la partícula que tienes en la Luna. Algunos hablan de una especie como de acción fantasmal, porque realmente contraviene todo lo que son las formas en las que la física se manifiesta, ¿no? En función, la física, digamos, newtoniana. No se sabe muy bien por qué funciona eso, pero es cierto que funciona. Y ese entrelazamiento cuántico, que estamos habituados a que cuanta más distancia hay entre dos elementos, pues de alguna manera las fuerzas se debilitan, aquí no ocurre porque la acción es instantánea. Bueno, pues este tipo de conceptos tan desafiantes es lo que ha llevado a algunos a pensar que quizá la Trinidad, que es un concepto no menos desafiante para la intuición humana, quizás pueda expresarse o entenderse mejor a través de la física cuántica. Esta es una obra publicada creo que el año pasado o el anterior, ¿no? O sea que veamos un poco que estamos en esa metafísica cuántica que trata de dar explicación a muchas cuestiones. ¿Cuál es el siguiente paso? Y es un poco en lo que yo estoy, lo que voy a comentar es muy provisional, está abierto a cualquier comentario, orientación, sugerencia. El siguiente paso es que yo creo que vamos hacia el mundo cibernético y que el mundo cibernético, Internet, va a generar también una determinada teología metafísica de la que quizás empezamos a ver algunos aspectos hoy en día, ¿no? O que quizás también, lo curioso es que con todo lo extendido que está el cibernético y todo lo extendido que está Internet, ¿por qué nos ha generado? No ha habido una explosión metafísica nueva. También podemos reflexionarlo de esa manera. Bueno, deteniéndonos más en el papel de la tecnología asociada a la comunicación con el más allá, hay una especie de tendencia, por lo menos yo lo veo así, y creo que es bastante real, y es que cada vez que ha habido un nuevo aparato, un nuevo dispositivo tecnológico para comunicarnos entre los seres humanos que ha triunfado, generalmente también ha tenido una versión, vamos a decir así también metafísica, para conectarnos con el más allá, para atrapar como realidades invisibles. Cuando aparece el telégrafo, surge a continuación lo que se denominaba también la telegrafía con hilos, o sea, la telegrafía sin hilos, todo lo que tiene que ver con la Ouija, con las planchetas que se utilizaban para comunicarse con el más allá, la tictología, que todo eran dispositivos para intentar que el medio de alguna manera expresara de alguna forma esos mensajes que recibía desde el más allá, y por tanto toda esa tecnología. Daros cuenta, por ejemplo, un caso, el inventor de la máquina de escribir era un investigador psíquico. No está muy claro si realmente cuando él crea la máquina de escribir, está también proyectando la experiencia que tiene a la hora de que los medios escriban los mensajes que reciben desde el más allá. Pero sí que, por ejemplo, donde surge la Ouija es en Baltimore, y Baltimore va a ser la primera ciudad a la que se conecte con la telegrafía, con hilos, desde Washington, ¿no? Y aquí toda una serie y si tú lees los textos de los espíritas del siglo XIX, ellos están hablando, el modelo que están tratando de aplicar para entender qué le pasa a los medios, es el sistema de la telegrafía sin hilos.
Es el sistema tecnológico que utilizan como analogía para tratar de poner en un contexto eso que les resultaba tan extraordinario. Bueno, hablando de la fotografía, es mucho más conocido. Cuando surge la fotografía, al poquito empieza a surgir la fotografía espírita. En tiempos más recientes seguimos teniendo fotografía espírita y actualmente tenemos los orbes y la versión esta de los rods, que son una especie de criaturas de otras dimensiones que aparecen por ahí, como ya a veces son insectos y ácaros y tal, que la mente está sucia, pero hay otros que dicen que no, que son realidades del más allá, ¿no? Si hablamos de la radio y todo lo que son mecanismos para registrar la voz, surgen también en muy poquito tiempo las psicofonías, surge una versión mucho más sofisticada que tenemos hoy en día con expertos, revistas de investigación, grupos e encuentros científicos donde se habla de este tema, que es la transcomunicación instrumental. Si hablamos del teléfono, hay también llamadas desde el más allá, mensajes en buzones de voz, tenéis muchísimos libros, artículos publicados sobre estos temas. Y si hablamos de la televisión, tenemos y del vídeo la psicoimagen, que también es todo un campo de investigación dentro de eso que podemos denominar para psicología popular, pero que también, como digo, ha generado esa versión de un medio tecnológico de gran implantación social, un medio tecnológico de comunicación que de pronto también trasciende el ámbito más cotidiano y pasa también a intentar una comunicación con el más allá. Claro, ¿qué es lo que ocurre con Internet? Yo no percibo que esté ocurriendo esto. No percibo esto a pesar de que está muy extendido. Es decir, no se está utilizando, pienso, de una manera muy clara, voy a poner algunos ejemplos, pero no de la manera tan estructurada, digamos, tan consistente como tenemos aquí. ¿Por qué? Porque esto que os he comentado antes ya presenta en la actualidad un universo de casos muy abundante. A un nivel popular, no estoy diciendo que sea académico y que sea reconocido, pero todo el mundo tiene palabras asumidas como psicofonía, eso es algo bastante cotidiano, el hecho de recibir llamadas, a lo mejor conoces a alguien, incluso aunque sea como leyenda urbana, que a un familiar le dejó un mensaje en un buzón de voz, está bastante un poco, digamos, dentro de lo que es el entorno popular, ¿no? Por lo tanto, existe ese universo de casos y luego ya se basa en revistas, artículos, programas de radio y televisión especializados. Esto existe y es materia habitual. Existe también, curiosamente, a la hora de utilizar esta tecnología, digamos, encantada, una ritualidad ya establecida. Hay gente que te dice que hay unos procedimientos para conseguir esto. Si tú quieres hacer una psicofonía, tienes que buscar un rumor blanco en el espectro radiofónico, tienes que hacer una determinada invocación por la grabadora, si estás irte a un lugar determinado porque vas a facilitar la comunicación con el más allá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo digo que esos procedimientos, más o menos estandarizados, más o menos recomendados, existen. Y también existe acá ha adquirido este tipo de tecnología y este tipo de fenómenos un estatus. Hay un rango por el cual hay un grupo de personas, hay una serie de publicaciones que consideran que esto es digno de ser investigado. Como digo, dentro de lo que podríamos llamar una especie de parapsicología popular. Con Internet, yo de momento no veo todo esto. Sí que veo casos como este que os puedo contar, hay muchos. Este es curioso porque lo saca también la BBC, lo cual indica que no debe ser demasiado común, porque si fuera muy común, la BBC no publica psicofonías. Entonces, ¿por qué? Porque hay tantas que no le da importancia, pero publica esto. Este es el caso de una persona que supuestamente desde más allá mandó una serie de mails. Unos emails, además, con una información que no podía ser en principio atribuible a algo que fuera producto de un hacker. ¿Por qué? Porque comentaba una serie de cuestiones que se habían dado en un ámbito muy íntimo del destinatario de ese mail. Entonces, por lo tanto, se descartaba la opción de que hubiera sido un hacker. Esto, por supuesto, es hablando del testimonio de estas personas, ¿no? Tenemos también algunos casos de interacción a través de Facebook de cuentas de difuntos que dialogan con seres queridos. También hay algún caso por ahí, muy extraordinario, muy cogido con pinzas, pero que también está empezando a circular por la red. Pero como digo, son casos muy anecdóticos, no están nada estructurados, no son nada consistentes bajo mi punto de vista. No están creando realmente, como digo, una fenomenología digna de estudio, y ni siquiera las revistas especializadas en estas materias o los programas especializados se les está dando demasiada cancha ni se sabe cómo abordar. Sí que, por ejemplo, en los orígenes en el caso español hay situaciones muy rocambolescas, ¿no? De esa idea de tecnología encantada. Y es, por ejemplo, esta que os pongo aquí, la Operación 23 de 1975. Este es un grupo que en Canarias hace una combinación muy curiosa. Es un grupo de personas que a través de la Ouija se ponen en contacto con un extraterrestre fallecido hace 1500 años, cuya nave se estrelló en París,
es en una primera instancia de comunicación con Ouija. En un segundo nivel, esa comunicación con Ouija se produce con una computadora alienígena que está en un determinado país. O sea, fijaros todos los ingredientes que muchas veces encontramos, porque la Ouija, por ejemplo, se utiliza para conectar también con entidades extraterrestres, ¿no? O sea, aquí tenemos un poco todo. Tenemos un extraterrestre difunto que de alguna manera sigue viviendo en su más allá alienígena, y a la vez la comunicación vía Ouija con una computadora. Estamos en los años 70, están empezando las computadoras, todavía no hay mucha experiencia de qué es esto de una computadora, pero este es un caso que luego tuvo una serie de avistamientos, es un caso muy conocido, tiene un desarrollo muy particular, también el grupo de Francisco Padrón, y yo digo, me interesa mucho cómo se van mezclando, como digo, diferentes elementos que en principio parecen inconexos, pero aquí de alguna manera se tratan de complementarlo y armonizar. Más recientemente, una de las personas también más mediáticas dentro de lo que es la investigación de fenómenos paranormales, Sor Blanco Soler, que es miembro del grupo ECTA, que es uno también de los más conocidos investigadores, digamos, de fenómenos paranormales, poltergeist, etc. Muy habitual de programas de misterio, como Cuarto Milenio, Espacio en Blanco, etc. Bueno, pues ha publicado este libro, Crónicas del Más Allá, tiene otros libros publicados sobre esta temática, y aquí ya ha incluido al ordenador como un mecanismo de comunicación con el más allá. Incluso ella crea una especie de procedimiento que ella recomienda, que es dejar el ordenador encendido con el bloque de notas abierto y esperar que desde el más allá alguien escriba. Bueno, yo lo que hice fue intentar ver si realmente aquí había alguna especie de materia para ver qué peso tenía Internet en esto de la comunicación con el más allá. Sería alguna especie de territorio, de espacio, para que tuviera cabida lo sobrenatural, ¿no? Y lo que hice fue una encuesta a través de Internet, además por Facebook, para garantizar un poco que la persona que la respondía tenía conocimiento de las redes sociales, en la que formulé 8 preguntas, y los 2 requisitos que pedía. Es una encuesta muy simplemente de sondeo, no está bien hecha, pero creo que me dio algunas pistas que son interesantes. Uno de los 2 requisitos que pedía era que el que contestara tuviera, creyera realmente que existía la vida más allá de la muerte, y que además esos difuntos podían conectar con nosotros. No ponía ningún medio, porque no decía en ningún momento, podía comunicarse, no decía en ningún momento cómo podía ser esa interacción. Les pedía contestar 8 preguntas que contestaban conmigo, es decir, yo les iba ofreciendo 1 hora las preguntas, de tal manera que no tuvieran ningún escenario completo a la vista, y eso es indicativo también porque muchos fueron modificando las respuestas, porque iban razonando las respuestas conforme iban respondiendo, ¿no? Es una especie de evolución, ¿no? Y bueno, al final me contestaron como 90 personas, la gran mayoría las conozco porque son amigos o me muevo en determinados entornos y tal, de esto que se denomina la cultura del misterio, y sé que realmente eran respuestas que respondían a sus creencias. Las preguntas eran estas, lo hablemos rápidamente. ¿Crees que un difunto podría comunicarse desde el más allá a través del ordenador y por qué? Si un espíritu pudiera comunicarse desde el más allá a través del ordenador, ¿cómo crees que lo haría? ¿Cómo daría señales de su existencia o nos enviaría un mensaje? ¿Qué crees que sería más fácil para ese espíritu? ¿Comunicarse por psicofonía, Ouija o por un ordenador? Ordénanos de más fácil a más difícil y por qué. ¿Creerías que un espíritu puede enviar un email? ¿Creerías que un espíritu puede escribir en un documento de Word? ¿Creerías que un espíritu puede utilizar Facebook? ¿Crees que un difunto se podría comunicar por internet con sus seres queridos? ¿Te habías planteado alguna de las posibilidades anteriores? ¿Conoces algún caso que haya sucedido a través del ordenador o internet? Como digo, no, hay muchas preguntas que están dirigidas, no es una encuesta bien hecha, simplemente quería sondear, pero con todo y con ello, me permitieron, mi idea era un poco aproximarme a esta idea con una serie de ejes de análisis, ¿no? Era intentar ver primero qué consideraban dentro de la tecnología como casos aceptados o verídicos de un contacto con el más allá, qué constelaciones de ideas manejaba la gente a la hora de razonar esa posibilidad y qué descripción también de contexto permitiría el contexto, digamos, para permitir o favorecer una experiencia, ¿no?, de contacto con el más allá, ¿no? Y luego, por otro lado, un poco, ¿dónde está la diferencia entre lo creíble y lo increíble para estas personas? Porque yo no considero que sean creencias irracionales, como muchas veces se defiende, sino que todas las personas razonan, incluso creyendo en el más allá, plantean una serie de razonamientos y manejan una determinada lógica. Y el producto de esto ha sido una especie de... Yo he sacado como 4 perfiles que creo que de alguna manera, a mí por lo menos me resultan muy ilustrativos, de cómo conciben esa idea de difuntos que desde el más allá pueden o no conectarse tecnológicamente con los seres vivos. Los 4 perfiles serían el espíritu sutil, la idea de analogía, que ahora comentaré, energía y emocionalidad.
me queda nada, voy a ir muy rápido. Y lo primero, bueno, hubo unos que son estos que os comento aquí, que directamente defendían que el difunto es un espíritu puro y sutil. Es un espíritu puro y sutil y por lo tanto es imposible que siendo un espíritu pueda interactuar con algo material. Por lo tanto no conciben que a través de ninguna tecnología podamos conectarnos con el más allá. Ellos, recordaos que los que respondían a esta encuesta sí que creían que existía la comunicación. Por lo tanto ellos dicen que la comunicación única y exclusivamente será a través de el destinatario directamente, a través de sensaciones en su cuerpo, de sueños, de pensamientos, de visiones, pero en ningún momento con la tecnología y mucho menos con redes sociales, que es un mundo absolutamente mundano, ¿no? Entonces, bueno, aquí hago una síntesis de un montón de respuestas que, por cierto, como digo, funcionaron como una especie de constelación porque estaban bastante bien agrupadas. Otro perfil era en tecnología. No se planteaban realmente qué era el difunto, qué naturaleza, qué sustancia, digamos, tenía ese difunto en el más allá. Pero funcionaban por analogía. Si hay llamadas desde el más allá, si hay psicofonías, si hay psicoimágenes, evidentemente con Internet vamos a poder comunicarnos. Lo que ocurre es que quizás es una tecnología muy joven, hay muy pocos muertos que sean usuarios digitales y todavía no estamos preparados, los difuntos no están preparados para utilizar esta tecnología, ¿no? Sería un poco en síntesis. Por eso incluso decían algunos que es más fácil, si el difunto es un joven y moderno, será más fácil como que se manifieste por Internet que no. Por lo tanto, entienden que con una adaptación, conforme vayamos adaptándonos a esa tecnología, irá proliferando el contacto con el más allá. Bueno, había otros que planteaban la idea de la energía, y es que el espíritu es energía. Por lo tanto, si es energía, evidentemente puede interactuar con cualquier campo electromagnético. Así que se puede manifestar sin ningún problema a través de Internet. La manera que lo haga, pues por interferencias, voces, imágenes, algo así, ¿no? Cuestiones de comportamiento anómalo de la máquina. Y la cuestión estaba en un nivel distinto. Si, por ejemplo, ya tienen esa energía, tiene que mandar imágenes o mensajes inteligibles, aquí ya es más complicado. Uno dice que es una energía tan débil que no puede meter una contraseña en Facebook, mandar un email o teclear. Otros decían que no había ningún problema porque al ser energía pueden hacer cualquier cosa. Y otros decían que, bueno, que si se lo ponemos fácil, como por ejemplo si ya tengo el ordenador encendido, tengo el blog de notas abierto y cosas por el estilo, entonces va a ser más fácil que esa energía pueda escribirme un mensaje. Y ya este es el último caso, que era la mayoría defendían la idea de que puede ser energía, pero esa energía tiene que ir acompañada de algún tipo de emoción. Y esto es interesante. De alguna manera ellos decían que la energía, si por ejemplo las aplicaciones que ese difunto tenía o la vinculación que tenía con la red social era muy íntima, muy estrecha, entonces es más fácil que se comunique. Si, por ejemplo, también pedían que el propio destinatario tenía que mostrar una actitud para querer comunicarse con el difunto. Eso era esencial, ¿no? Y lo más interesante era esta última parte, y es que ellos decían que seguramente no lo harían con mensajes directos, no serían con mensajes muy claros, sino a través de una serie de señales o de sincronicidades. Por ejemplo, que tú vayas navegando por Internet y te encuentres una canción especial que te recuerde a esa persona, que te facilite tener un determinado, que tú estés, por ejemplo, bueno, vamos a eso, algún caso, por ejemplo, ¿no? Una persona, una de las cosas que me contaron, una persona necesitaba viajar para ver a su madre enferma. Los billetes suelen costar al destino en Colombia unos 1000 euros y en ese momento no podía asumir ese coste. Bueno, ella pidió a su difunto padre que le ayudase. Y tras eso recibió publicidad de mailing y consiguió el billete en una promoción que nunca antes había conseguido para Colombia, que eran 500 euros que sí que disponía para viajar, ¿no? Hay otros casos parecidos, por ejemplo el hecho de que bueno, te encuentres con determinadas fotos que de pronto pensabas que habías borrado y te aparecen justo el mismo día del cumpleaños de esa persona. Otro caso también que me comentaron de un email que estaba por ahí guardado hace 6 años y que aparece de pronto reenviado justo el mismo día en el que se rinde un homenaje a un difunto. Es decir, esta especie de, como de sincronicidades, de que vas navegando y de pronto ves te sale la publicidad de un restaurante que es el restaurante donde tú ibas a comer con él, o de una ciudad donde pasaste un fin de semana maravilloso. Ese tipo de cuestiones sí que lo consideran de alguna manera como contacto con el más allá, ¿no? Y señales de contacto con el más allá. Por lo tanto, bueno, voy a terminar aquí, voy a tener que dejarlo de los cementerios virtuales para otro día.
Hay dos contextos que creo que pueden habilitar esa idea de encantamiento de la red, ¿no? O que habilitan ese espacio para lo mágico. Uno sería el contexto de anomalía, interferencias, problemas con el navegador, encendidos apagados, pero aquí tenemos un problema y es que, ¿por qué no prolifera esto? Porque bueno, en las redes y como usuarios ya que somos de computadoras, hay la no presencia del gran chamán cibernético que son los hackers y los virus, que es a los que cualquier cuestión extraña que sucede en el ordenador se lo atribuimos. Por lo tanto, eso genera un bloqueo a la idea de poder atribuir que realmente el ordenador pueda tener un comportamiento mágico, ¿no? Porque entendemos que además los hackers, los virus, son omniscientes, son todopoderosos. Así que yo creo que por eso seguramente no se va a desarrollar, salvo que creen aplicaciones, una componente de ley un poco de comunicación con el más allá a través de Internet. Pero en cambio, sí que en los contextos de normalidad, de funcionamiento normal del ordenador, sí que empieza a asomar esto que os estaba comentando, ¿no? Estas especies de sincronicidades y que permiten que haya una sobreinterpretación de lo que está ocurriendo para darle esa idea mágica, ¿no? Y finalizo ya con esto, para que veamos un poco en qué umbral estamos. Este es un caso también, un suceso que me comentó una de las personas encuestadas, y es una mujer que fallece su padre y estaba absolutamente desolada y en un momento dado tiene la necesidad de enviar un email. Y envía un email con el nombre y apellido de su padre a una dirección imaginaria, de hecho lo llama gmail.com. Ella lo envía y me dice, bueno, sé que era un envío imaginario, pero tampoco me devolvieron el correo como que no existiera esa dirección. Entonces ella quiere creer que de alguna manera le llegó. Es muy importante, ¿por qué? Porque de alguna manera se está estableciendo una especie de analogía entre lo que es el ciberespacio y el cielo. Llamémoslo así. El ciberespacio es algo que cuando ya apaga el ordenador todavía está ahí. Persiste, está difuminado, de alguna manera no sabemos qué dimensión tiene. Parte de nosotros está circulando por ahí como un bien que no se sabe muy bien a dónde va. Entonces tiene muchas analogías con esa idea popular que tenemos del cielo. Y me interesó mucho que ella misma, en algún momento dado, canalizara ese vuelo a través de este envío, que puede ser como quien reza en una iglesia, ¿no? O pone una vela. Bueno, pues aquí un poco lo dejo, ¿no? Y en ese umbral que os comentaba sobre la tecnología encantada para intentar comunicarse con el más allá. Muchas gracias.